Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. En nombre del equipo organizador del Festival de Seguridad para América Latina, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, Amity, BP Gurús, INCU, Universidad del Claustro de Sor Juana y Capa 8, patrocinadores de este evento, así como todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todos y para todas. Gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. El día de hoy, nuestra conferencia tiene como título Menores en línea, oportunidades y riesgos. Nuestra conferencista es Ana de Saracho. Ana es licenciada en Derecho, cuenta con diplomados en Derecho de las Telecomunicaciones, de competencia económica, de herramientas de coaching de vida y de competencias directivas por la Ibero, la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac del Norte. Actualmente Ana está cursando la certificación internacional en coaching de vida y marca personal que otorga el ICT a través del TEC de Monterrey. Ana cuenta con 26 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y empresas de tecnologías de la información, pasando por el regulador, empresas de consultoría y empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones como América Móvil, Telcel y Telefónica Movistar, México, por lo que ha sido espectadora desde la primera fila de la evolución tecnológica y digital que hoy conforman el mundo virtual de nuestros hijos. Demos la bienvenida a Ana de Saracho. Hola, José Ernesto, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes, ¿me Buenas escuchas? tardes, Ana. Sí, perfectamente. Ok, Adelante. bueno, pues muchas gracias, gracias a todos por estar aquí, por regalarnos su tiempo y espero que esta pues, conferencia les dé información y les permita ver pues todo lo que está pasando en este mundo digital de los niños, ¿no? Que pues sin duda es distinto su abordaje Claro. y creo que también todo lo que podemos obtener. Sí, de acuerdo. Oye, voy a compartir pantalla. ¿Está Sí, bien? adelante. Ahí nada más quiero ver que ya se vea. Ya se ve, si quieres. Ah, listo. Ya se ve en pantalla ampliada. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces empecemos. Déjenme ver cómo le doy la vuelta. Lo primero que me gustaría platicarles es que pues la información es poder. Yo así siempre lo he visto y siempre lo digo cuando hablamos de menores de edad, porque suele pasar que los cuidadores de menores de edad se espanten, ¿no? Cuando ven este tipo de datos y este tipo de información y los riesgos a los que pueden estar sujetos los menores de edad. Pero la realidad es que es bueno tener claro que esto existe y tomar conciencia para que entonces uno pueda tomar acción. Entonces, lo que quiero es darles aquí algunos datos que me parecen importantes. Primero que nada, pues que en México existen 23 millones de internautas que son menores de edad. Están catalogados entre los 6 y los 17 años. Ese es el rango de edades que el propio Enduti
en su última versión ha catalogado, y eso quiere decir que los niños hoy, desde los 6 años de edad, están en contacto continuo con tabletas y con pantallas y con el Internet en general. Luego también decirles, pues que los principales usos que hacen los menores de las pantallas y del Internet tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Con los videojuegos, en primer lugar. El 82% de los menores de edad utilizan videojuegos. El 71% usa mensajería, y eso quiere decir que tiene acceso a mensajes directos a través de muchas plataformas, ¿no? O sea, puede ser desde WhatsApp hasta los mensajes directos de TikTok o de Instagram o de alguna red social, pero en su versión uno a uno. La tercera es a través de redes sociales, aun cuando sabemos que pues las redes sociales no son para todos los menores de edad, ¿no? Que sin duda, pues aunque haya internautas desde los 6 años, las redes sociales pues están hechas, o los propios plataformas digitales han dicho que son pues para menores de edad después de los 13 años. Y luego contenidos audiovisuales, ¿no? Está este tema de YouTube y en general, pues cualquier otra plataforma que les permita ver contenidos de video, y ahí están. Luego, pues el tiempo de uso que tienen los niños el día de hoy está dividido en dos. Los niños de 6 a 11 años, el promedio de uso es de 2.5 horas al día, y los niños de 12 a 17 están en 4.7 horas al día. La otra cosa que es importante saber es que el 50% de los menores de edad tienen un dispositivo propio. O sea, quiere decir que no es que estén utilizando por ratitos los aparatos de sus familiares, sino que ya han sido de alguna forma pues regalados, o les han dado para su uso personal una tableta, ¿no? O un celular. Y bueno, además de todo, creo que hay datos que nos proporcionan los estudios que ha hecho la Asociación de Internet, que dicen que el 47% de los adultos responsables de menores, además, no saben usar los controles parentales que ofrecen hoy de forma gratuita tanto los sistemas operativos de las tabletas o de los aparatos que utilizan, como los propios de las plataformas digitales en específico, o de las apps que utilizan los niños. Todas tienen controles parentales de diferentes tipos, ya sea de tiempo en pantalla, de bloqueo de contenidos, de bloqueo de palabras, de bloqueo de mensajería directa. O sea, hay muchas formas, y sin embargo, pues los papás no las usan, y sin embargo sí están muy preocupados de los riesgos a los que puedan sujetarse sus hijos cuando están utilizando Internet. Y yo creo que esta es la parte a la que me gusta a mí, sobre todo, poner en la mesa, porque pues siempre decimos que no hay que preocuparnos, sino que hay que ocuparnos, y de repente eso es lo que deja de pasar aquí, sobre todo porque somos una generación de papás, o la mayoría seguimos siendo una generación de papás que pues no somos nativos digitales, somos solo migrantes, y me ha pasado mucho que veo a papás que tratan de accionar esto, y cuando llegan a los controles se sienten abrumados porque conocen poco de ellos y no saben cómo proteger a sus hijos. También me gusta darles algunos datos, pues, que pueden sonar alarmantes, pero al final pues solo son para poner en contexto qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que esto, y por eso algunos de los datos aquí son del 2022, pues las cosas se agravaron muchísimo después de la pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia, pues sobre todo los menores de edad estuvieron muy, muy cerca de los dispositivos y del Internet, porque era la única manera en que podían socializar, en que podían estudiar, en que podían entretenerse. Y entonces, pues se hizo, yo creo que todavía más, pues más permanente el uso de estos aparatos, y sin duda, pues esto afectó. Y luego, pues perdemos la pandemia, ya no hay pandemia, y pues ni modo que todos digamos, pues ya devuélveme los aparatos, y esto ya no es así. Claramente nos volvimos una sociedad pues hiperconectada, donde casi todo lo hacemos a través de Internet, y pues esto no es algo diferente o algo distinto para los menores. Y fíjense los datos tan relevantes, ¿no? Solamente en el curso de la pandemia, entre el 2019 y el 2022, pues la Guardia Nacional tenía datos de que había investigado 5.800 delitos relacionados con tráfico de personas, amenazas, fraudes y pornografía infantil.
Además, en el 2022 se registró que 20.8% de la población general fue víctima de acoso cibernético. Siempre verán en estas estadísticas que las mujeres siguen siendo más afectadas que los hombres en general de todas las cosas que suceden en el mundo digital, porque al final, pues todo esto se ha venido trasladando de la presencialidad. En el 2022, el 3.8% de los adolescentes les publicaron algún tipo de información íntima o falsa en redes sociales para dañarlos. Creo que esto es relevantísimo porque además, ¿qué es lo que está sucediendo a diferencia de lo que pasaba antes con el Internet? Y es que como los jóvenes y los menores en general se presentan utilizando pues nombres inventados, sus avatars y estas cosas y estos perfiles donde no tienen necesariamente que poner su cara ni decir las cosas a la cara, pues es un mundo mucho más violento por el anonimato que viene cargado en esto mismo. Entonces, pues suele ser un mundo que puede ser muy agresivo cuando a un niño le toca vivir una de estas situaciones. El 29.3% de las mujeres entre 12 y 19 años que usaron Internet en el 2022 fueron víctimas de ciberacoso en el último año. Y creo que eso también es algo importante y relevante que decir. Perdón, se me cambió la página. Bueno, hay un aumento, sin duda, en los delitos cibernéticos de 157%, especialmente el de pornografía infantil, que la verdad a mí, pues yo soy de esa corriente que piensa que ni siquiera se debería de llamar pornografía infantil, porque pornografía implica algo en el que se otorga consentimiento y que es un tema entre adultos. Nunca un niño o un contenido de un niño sexualizado puede llamarse pornografía, dado que no existe el consentimiento de un menor. Ni siquiera con engaño se puede obtener un consentimiento de un menor. Entonces, eh, pues en realidad para mí todo esto es material de abuso sexual infantil. Esa es la definición que se le ha dado. Pero bueno, pues al final en México se le sigue llamando pornografía infantil, ¿no? Los delitos, perdón, México aporta además el 60% de la producción global de pornografía infantil, posicionándose como el país número 1 en difusión de la misma, ¿no? Y eso pues es un tema enorme, además de que estamos pues junto al país con mayor consumo de pornografía infantil. Entonces, pues todo esto no ayuda a que seamos uno de los países con más ataques. Y luego me gusta explicarles un poco el tema del cerebro y cómo funcionamos con los aparatos y con el internet y con las pantallas, pero sobre todo qué pasa en los niños, ¿no? Y esto creo que es algo súper relevante porque viene desde algo que les estamos dando muy chiquitos y en donde en realidad el cerebro de un bebé pues está recibiendo cuando le ponemos una tableta o uno de estos aparatos pues recibe como los tres mayores estímulos que causan la atención del cerebro, ¿no? Que son la luz, el sonido y el movimiento, todo al mismo tiempo y todo de una manera, digamos, sin que haya un trabajo real de obtención o de desarrollo de habilidades de parte de los niños. Es simplemente que esta información llega y llega sin tener que hacer nada. Y y los niños y los menores de edad no tienen desarrollado al 100% el lóbulo prefrontal de la cabeza, que es esta parte, y que es donde se encuentra todo el tema de la fuerza de voluntad y también donde se encuentra el buen juicio. Esto quiere decir que si pensamos que esta herramienta cerebral se termina de desarrollar hasta los 25, 26 años de edad, pues cualquier menor de edad sin duda la tiene poco desarrollada. Y en ese sentido, pues hay que cuidarlos. Sí requieren pues de acompañamiento de adultos que puedan tomar mejores decisiones. Entonces es importante que desde muy chiquitos empecemos a trabajar con ellos en cómo construirles un criterio de actuación en Internet con el cual puedan ir tomando mejores decisiones. Por el otro lado, nos hemos convertido además en una sociedad de mucho cortisol, ¿no? En la sociedad del cortisol vivimos ansiosos, vivimos apurados, vivimos con dosis en general de cortisol importantes en el cuerpo. Y eso nos ha hecho también ser una sociedad que está buscando dopamina en todos lados.
estamos buscando tener un momento, un micromomento de placer, pero que nos pueda bajar esta ansiedad con la que de repente vivimos. Y no es una excepción para los chavos. Los niños están viviendo lo mismo. Entonces, pues las pantallas son esta dosis de dopamina que permite que por un momento nos podamos olvidar de todo lo que estamos viviendo normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que un niño o un menor pues abre TikTok y viene esta descarga de videos cortos que está viendo uno tras otro sin parar, y eso hace que obtenga la dopamina que necesita, que se divierta, que se ría, y de repente no se da cuenta y se le puede pasar 6 horas haciendo eso, porque claramente pues alivianó su sensación de cortisol en el cuerpo, ¿no? Y esto al final, pues sí causa una cierta dependencia. No olvidemos que la dopamina también es la hormona que se segrega cuando tomamos alcohol, cuando existe una droga de por medio, cuando hay este tipo de descargas. Entonces, sin duda alguna, pues el cuerpo le gusta sentir estos espacios de placer. Em, y bueno, como les comenté, además, aunado a que estamos dejando de desarrollar algunas habilidades porque pues nuestras funciones en los teléfonos y en las pantallas vienen cargadas con estas, y voy a poner 2 ejemplos que son muy claros. La memoria. La memoria es una de las habilidades que hemos dejado de hacer que funcionen, desde ya no aprendernos un teléfono, hasta no tener que investigar nada, hasta tener que hacer copy-paste de las cosas, pues hace que cada vez tengamos menos habilidades de memoria. Y no nada más estas, las de ubicación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente sale sin poner el Waze y ya ni siquiera tenemos realmente que tener claro si estamos en el norte, en el sur, a dónde nos dirigimos, y poner siquiera atención en un camino? Entonces, esto me parece que al final sí va pues haciéndonos cada vez más más débiles esas habilidades, y pues, como dicen, el cerebro es un músculo y por supuesto que hay que ejercitarlo. Entonces, pues cuando vemos todo esto, creo que es importante darnos cuenta que los menores de edad sí requieren este acompañamiento del que estamos hablando. Déjenme cambiarle. Y entonces entramos a esta parte que son los riesgos digitales, ¿no? Y bueno, la UNICEF divide a los riesgos digitales en 3 grandes rubros, como una forma, pues, de agruparlos, ¿no? En la primera parte tenemos todos los riesgos asociados a los contenidos. Y esto me parece relevantísimo comentarlo porque justo estaba viendo en Instagram algunos posts. Eh, por eso existen las clasificaciones de los contenidos. Por eso hay contenidos que son para niños y contenidos que son para 13 años y que son contenidos para 15 y mayores y para 18 y para todo el resto del público. Porque la verdad es que los niños no deberían de estar expuestos a niveles de violencia extrema o a sexo explícito o a material de abuso sexual infantil, que es este que les comenté, o, o a información falsa. O sea, al final son muchas las cosas con las que un niño puede toparse en Internet. Y si son contenidos que no pertenecen a la edad que tiene, pues digamos que es información que no van a saber cómo procesar. Y es información que se puede quedar dentro de ellos y que puede marcarlos de alguna manera y que puede hacer que cada vez además pierdan la capacidad de asombro y entonces estén buscando constantemente contenidos de ese tipo, ¿no? Contenidos como ver suicidarse a alguien, contenidos como una relación sexual explícita. O sea, estas cosas suelen ir escalando. Entonces, cuando los niños desde muy chicos tienen acceso a este tipo de contenidos, pues empiezan a buscar más y más y más cómo allegarse de los mismos. Así es que creo que sí es una responsabilidad de los cuidadores poder de alguna forma limitar los contenidos a los que están expuestos los niños, y para eso pues es que son importantes establecer los controles parentales. Los segundos riesgos tienen que ver con el contacto. ¿Y a qué se refiere el contacto? Pues es precisamente la interacción de los menores, ya sea con pares, eso quiere decir con otros menores, ¿no? Que pueden ser de su escuela o simplemente los que conocen en línea, o el contacto de personas adultas que utilizan un perfil falso para hacer contacto con un menor, ¿no? Con un menor, obviamente con una foto
y un perfil que pertenece pues normalmente a otro menor de edad o a un adulto pues en edad muy joven que se acerca a ellos. Y bueno, pues aquí justamente entra el ciberacoso, la violencia digital y el grooming, ¿no? Que son estos tres grandes acciones relacionadas con el contacto y que pueden tener efectos importantísimos en los menores de edad, ¿no? Cuando se dan y cuando no se cuidan. Aquí les puse algunos datos que vienen del MOSIVA, de esta encuesta que se hace sobre ciberacoso, donde pues vemos que el 39% de las situaciones de ciberacoso están vinculados a contacto con identidades falsas, ¿no? Esto que platicábamos del grooming o de personas que se esconden a través de perfiles para poder pues acosar a otras sin ser reconocidos, ¿no? El 35.5% además ha recibido mensajes ofensivos. Lo que les decía, la manera en que uno puede envalentonarse cuando habla a través de las plataformas, dado que no tiene el mismo nivel de responsabilidad o de accountability, como le llaman los americanos a esto, para decir sí, yo lo dije y te lo repito a ti mismo. Es mucho más fácil decir cosas muy feas y muy agresivas utilizando pues otros perfiles. Y bueno, por supuesto, el 34.8% también ha recibido insinuaciones sexuales, sin duda. Y luego tenemos además los riesgos de conducta. Y esto tiene que ver con riesgos relacionados con retos virales. Por ejemplo, estos temas que hoy se hacen cada vez más comunes, donde pues la forma en que los menores de edad y sobre todo en etapas de adolescencia encajan en ciertos grupos, pues tiene que ver con que cumplan con algunos requisitos o con que hagan algunos retos o hagan algún trend de TikTok o cosas que están ahorita de moda hacer, ¿no? Y que pueden ser desde un baile, cosa que pues podemos pensar que no tiene nada que ver y que no tiene nada de malo, pero sin duda alguna es el comportamiento lo que nos debe de preocupar. O sea, esta necesidad de cubrir una expectativa de un grupo para formar parte de él, ¿no? Y que evidentemente además con este poco juicio que de repente los puede caracterizar, pues pueda salirse de control y puedan lastimar a una persona o puedan lastimarse ellos, ¿no? Y, y bueno, al final, pues creo que hay dos temas aquí que nos preocupan. El primero, pues estos retos donde efectivamente, como por ejemplo el que hubo del clonazepam, donde pues los niños encontraban clonazepam en sus casas o se los vendían o todavía no sabe en realidad nadie de dónde salía ese clonazepam, pero al final pues un poco el reto era cuántas pastillas me puedo tomar antes de quedarme dormido, ¿no? Sin darse cuenta que están hablando de un ansiolítico controlado que puede tener efectos gravísimos si se toma en una sobredosis. Entonces, pues claramente hay que hablar con los menores sobre estos temas para que no se dejen llevar y mucho menos solo por pertenecer a un grupo que está haciendo y está tomando este tipo de riesgos. Y la última tiene que ver con la autoproducción de material íntimo sexual, ¿no? Que es esta parte de que hoy el 75% de los contenidos que se encuentran en Internet que tienen que ver con material íntimo fue autoproducido por las personas que salen en los videos. Y esto, pues, es un tema gravísimo, porque antes escuchábamos, pues, que ponían una camarita en un vestidor, por ejemplo, en una tienda para tomar eh, algunos contenidos, pero no, hoy en realidad son nuestros hijos, probablemente, o los niños o nuestros alumnos, quienes desde sus casas, en sus closets o en sus baños o donde sea, se están tomando estas fotos y están produciendo estos videos para otras personas, ya sea personas con las que sí tienen una relación íntima y es la manera en que están como intercambiando confianza e intimidad, o a través de, pues, del propio grooming o de otras conductas que se dan en redes donde, pues, de alguna forma extorsiva o a través de engaños están obteniendo estos contenidos de los menores. Y bueno, pues aquí les platico específicamente del grooming, justamente que es esta plática, es esta conducta
donde pues se da este adulto que se gana la confianza de un niño o de un adolescente utilizando un perfil falso y se hace pasar por menor para involucrarlo en este tipo de actividades. Y aquí pues me gustaría decir dos cosas. Lo primero es que los medios más usuales en los que se da el grooming son los videojuegos. Hoy en día es uno de los mayores. Como saben, hoy todos los videojuegos y además la cantidad de personas que juegan videojuegos. En México hay 73 millones de gamers, solo para que se den una idea. Y en el caso de menores de edad, pues ya vimos que el 85% de los menores de edad utiliza el gaming. Y hoy el gaming, pues se trata de una plataforma que es en tiempo real y con el que te puedes conectar con personas de todos los países y que se ha vuelto pues un lugar muy fácil de hacer grooming a otros niños. ¿Por qué? Porque además pues las personas que se suben a estos juegos pues hablan de lo mismo que a los niños les interesa. Hablan de estos temas que a los niños les interesa, les enseñan los trucos de los videojuegos, les prometen que los van a llevar a la liga de gaming. O sea, en general, sucede que es mucho más fácil acercarse a un niño cuando se puede hablar el mismo idioma o se habla de los intereses que esos niños tienen. Entonces, pues el grooming está siendo importante en el gaming. El segundo lugar donde lo vemos recurrentemente es en redes sociales, evidentemente a través de la solicitud pues de una persona que te pide amistad o conectar con ella y te empieza pues a mandar estos mensajes vía las mensajerías directas de las plataformas y empieza a ganarse tu confianza. Y es importante aquí saber, porque me ha pasado muchísimo, que muchas personas me dicen, pero qué tontos, ¿cómo puede ser que caigan? Y pues no, yo creo que es importante que todos hagamos conciencia de que las personas que hacen este tipo de conductas son expertas en hacerlas y son mucho más inteligentes de lo que uno puede pensar y hacen muchísima ingeniería social sobre los niños a los que van a contactar primero. Ven quién es su familia, en qué colegio va, cuáles son sus intereses, qué juega. Tienen toda la información que necesitan para acercarse de una manera cercana y personal con ellos y pasar desapercibidos de no ser una persona conocida. Y la verdad es que es fácil caer. Y esa es la razón por la cual hay que hablar con los menores y hay que tener muy claro esta conducta para que no vaya a pasar, porque creo que es la más recurrente y una de las más peligrosas. Hoy el grooming se utiliza de muchas formas porque al final puede terminar en que haya tanta confianza entre el adulto y el niño que terminen por hacer una cita para conocerse presencialmente después de una larga relación a través de la plataforma digital y eventualmente pues puede terminar y ha terminado en reclutamiento de niños y niñas para bandas delictivas, para trata de personas, que sin duda pues puede acabar muy mal, ¿no? También evidentemente ha habido casos pues, en los que hay niñas que han sufrido violaciones importantísimas y este tipo de cosas en las cuales nos ponemos en riesgo, sobre todo porque al ganarse la confianza de nuestros hijos, pues no nos van a contar o intentarán no hacerlo para poder tener esta cita. Y la segunda es que ya ni siquiera tiene que haber cita, porque hoy lo que está pasando y la manera como más material de abuso sexual infantil se consigue es que estas personas pues les hablen bonito a los adolescentes. Y yo les digo, les hablen bonito, yo sé que se oye trillado, pero es que es cierto, en realidad lo que hacen es llenarles el ojo o ver cuáles son las carencias de esos menores. Todos sabemos aquí que los adolescentes y los menores, sobre todo en etapa de pubertad, pues están apenas afianzando su autoestima, muchos de ellos no se sienten a gusto con quién son, están incómodos. Y entonces escuchar o tener a alguien cerca que te hable bonito, que te diga que eres lo mejor, que eres precioso, todas estas cosas, pues lo que van haciendo es que estas personas reconozcan a estos que los contactan como sus personas de confianza, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema. Y eventualmente en esta relación, pues lo que puede suceder es que les pidan ciertas fotos, ¿no? Como de, oye, estoy aburrido, ¿tú qué haces? Hablan muy tarde en las noches. Normalmente es importante tener claro eso, que
que el mantener los celulares cerca de los menores no es la mejor opción, dado que en las noches se presta muchísimo para que se den este tipo de intercambios de cosas, porque entonces ya no hay nadie que los esté viendo. Y al final, pues acaban obteniendo contenido de nuestros menores que luego utilizarán pues para vender en plataformas pues, de pornografía infantil o simplemente para extorsionarlos, ¿no? Y los extorsionan pidiéndoles aún más contenidos. Una vez que obtienen el primer contenido, lo que hacen es descararse y decir que no son los niños que decían ser y que a partir de ese momento, si no reciben un contenido todos los días, que además esté mucho más subido de tono que el anterior, pues van a publicar con sus familiares y con sus amigos los contenidos que ya tienen de ellos, ¿no? Y esto hace pues que los menores se sientan acorralados, se sientan que se quieren morir y evidentemente empiecen pues o a ceder al chantaje del obtener más materiales o empezamos a ver niños con problemas importantes de ansiedad, de depresión y niños que eventualmente no encuentran salida para lo que están viviendo y pueden hasta quitarse la vida. La violencia digital, pues es otro de estos grandes temas que me gustaría platicar con ustedes, porque yo creo que es altamente recurrente y quiere decir que es cualquier acto de intimidación, acoso, abuso, amenaza o difamación a otras personas utilizando los medios digitales, ¿no? Entonces aquí se abarca muchísimo porque puede ser desde el famoso body shaming hasta el simple ciberacoso que empieza en la escuela y simplemente no sueltan nunca más y lo llevan a las redes sociales. En general, cualquier cosa, amenaza o demás que se reciba a través de una plataforma digital, cobra este tema de ser violencia digital. Por supuesto, además, está la parte pues, de hacer públicos contenidos sexuales que atentan contra la intimidad de las personas, ¿no? Y eso, como saben, pues hoy la ley Olimpia lo cuida, pero sin duda alguna son estas cosas que nos deben de preocupar. Y bueno, les puse aquí algunos porcentajes que pueden ver, ¿no? En su mayoría siguen siendo muchos acosos con identidades falsas. Hay un chorro de insultos y mensajes ofensivos a la gente. En general sabemos que hay plataformas pues más haters que otras. Y además, pues hay muchísimos temas de difamación y de discriminación en contra de las personas, ¿no? Entonces, el 96.2% de las personas dicen que donde más se percibe esta violencia online es en Facebook, en TikTok, en X y en Instagram. Y bueno, pues son estas plataformas que además por eso tienen una edad diferente a simplemente ser menores de edad para ser utilizadas, ¿no? Y otra vez, pues están los datos relacionados con las mujeres, donde sí sigue siendo sin duda el género más acosado. El 60% de las mujeres han vivido ciberacoso digital y, y el rango de edad es altísimo, es entre los 12 y los 29 años que puede suceder esto. Y esta tercera conducta de la cual les quería platicar es el sexting, ¿no? Y esta me parece relevantísima que la platiquemos con los menores. Y yo sé que son de estos temas incómodos que de repente cuestan trabajo, pero sí es muy relevante que entendamos que, que la forma en que están intimando hoy las parejas de jóvenes, pues es grabando sus propios actos sexuales o tomándose fotos o enviándose fotos unos a los otros que se dan en un contexto de confianza, de una relación de pareja. Esto es importante. Este no es el contenido que un adulto saca de un niño. Esta es una relación donde un niño y una niña son novios o lo que sea, o al final hay esta relación de confianza e intiman de esta forma y conectan utilizando estas imágenes que se sacan ellos mismos. El sexting es contenido 100% autoproducido y muchas veces consentido en el momento de producirse. El tema está en qué pasa después con este contenido, ¿no? Y la verdad es que me parece súper relevante este dato del IFT
donde dice que el 50% de los menores de edad ha practicado con su pareja alguna actividad de sexting y que el 30% lo ha hecho con algún amigo o amiga, o sea que no necesariamente tienen una relación permanente y de todo el tiempo, pero aún así con amigos lo hacen, ¿no? Y luego vemos estos porcentajes donde vemos que el 4% lo hace por presión. Recuerdo y me encanta contar esta historia de Josefina Vázquez Mota, ex senadora de la República en México, que cuando ella daba conferencias de ciberacoso y estas cosas, siempre decía que en nuestra época las parejas nos pedían una prueba de amor y al final 9 meses después había un niño en los brazos de alguien. Y hoy eso ha migrado a esto, ¿no? Hoy la prueba de amor que se suele pedir o la forma en la que presionan las parejas sobre todo a las mujeres, tiene que ver con mándame una foto tuya encuerada o vamos a grabarnos teniendo relaciones. Entonces, al final, pues sí es un tema muy relevante porque tiene que ver también con un tema de aceptación y con un tema del miedo de perder a una pareja o perder a una persona importante en la vida en tu vida, ¿no? El 4% lo ha hecho también con algún adulto desconocido, que ahí pues ya es un poco más temerario el asunto, y el 3% con un joven desconocido. Em, Quizá por pensar que son desconocidos, pues crean que no va a pasar nada, ¿no? Y, y al final, ¿cuál es el gran tema aquí? Que la producción de este contenido pudo haber sido consentido porque se hace en este ambiente de confianza, pero lo que no está consentido es la difusión o el almacenamiento de este contenido de ninguna persona, ni siquiera de uno de los involucrados en esos videos. Entonces, ese es cuando viene el verdadero problema, cuando el novio que tenía la jovencita pues se enoja o es una relación que no termina bien y entonces empieza esta revancha o esta venganza a través de la difusión de los contenidos que tiene de ella. O también sucede mucho, por ejemplo, que entre hombres sobre todo pues quieren enseñarle a sus amigos lo que tienen y lo que hacen y ser de alguna forma pues valorados a través de estas conductas y esa es también una forma en la que están enseñando y están violando la intimidad de una mujer. En la mayoría de los casos sucede así. Y por supuesto, pues quien decide simplemente por hacer daño, pues difundir estos videos de hacerlos virales y subirlos a internet y hacer cualquier cosa con ellos que no estaba permitida, ¿no? Entonces, pues esto es un tema muy grande. Y luego está la industria de los videojuegos, ¿no? Que creo que es algo que vale la pena entrar un poco más, ya lo platicamos un poco y tiene que ver pues con todo esto que se permite hoy que pase en los videojuegos. Pero vean además el número de gamers que existen en el mundo. Son 3.000 millones de gamers en el planeta y solamente en México hay 70 millones de gamers. Entonces, la posibilidad de que nuestros hijos o los jóvenes o los menores de edad se encuentren con alguien en estas plataformas que les quiera hacer daño es altísimo. Y eso creo que es importante. No importa el tipo de juegos, esto es también relevante. Tenemos menores de edad que están jugando Roblox, que están jugando Minecraft, que están jugando ese tipo de juegos que son para niños más chicos y aún así pueden servir para obtener estas conversaciones con los niños más chicos o también para obtener información de sus familias. Es muy fácil que en el calor de un juego un adulto que además es especialista en hacer este tipo de cosas, pues le pueda sacar información a un niño con el que está jugando, ¿no? Con el que le regala, me acuerdo que pues hace algunos años, ahora ya no está tan de moda, pero había un juego que se llamaba Adopt Me, que era este juego en el que los niños conseguían mascotas, ¿no? Y había unas mascotas como muy especiales, que eran como dragones alados y pumas albinos y este tipo de cosas. Y al final, los niños estaban como con mucha ansiedad de conseguir estas mascotas. Y entonces había estos adultos con perfiles falsos que
tienen estas mascotas y se las regalan a los niños. Y es la manera de llegar con ellos y ganarse su confianza y que eventualmente pues esos niños empiecen a platicar con ellos y a cambio de esas mascotas pues les dan muchísima información. Y así pues dependiendo del juego y en el que estén jugando es fácil que pueda pasar si no se tienen estas conversaciones con los niños. Y bueno, en los juegos de grandes pues sucede más el tema de que les dan los tips de cómo hacer la jugada, de cómo pasar el nivel, el truco que te hace salir de un lado, el que te da el arma perfecta en general. Y además, pues sí, también hay todo este tema de las monedas en los juegos para comprar cosas, ¿no? Como por ejemplo en Fortnite, estos pavos que existen que les permiten comprar disfraces y estar en mundos específicos y demás, pues son muy codiciados y entonces quien los tiene pues puede perfectamente bien ser una persona que engañe a nuestros hijos para lograr lo que necesita. Y, y bueno, para concluir, en realidad, ahora pues me gustaría hablarles un poco desde, porque pues ya les dije todo lo que puede pasar o una parte importante de las cosas de las cuales hay que estar pendientes con los jóvenes, pero pues ahora qué es lo que toca hacer, ¿no? Porque pues yo creo que a todos nos encantaría tener una receta mágica que nos diga qué podemos hacer para que a nuestros hijos no les pase nada. Pero pues esto es imposible porque las posibilidades, la tecnología, el alcance y la cantidad de cosas y de formas en las que han ido migrando estas conductas, pues creo que hoy nos impiden tener una receta secreta. Pero lo que sí es que nos hacen mirar y volver al centro de esto que es la relación personal que tenemos con nuestros hijos o con los menores cuando se trata de maestros y cuando se trata en general de cuidadores de estos menores. Em, lo primero que yo le digo siempre a los papás con los que trabajo es, considera el mundo virtual de tus hijos su realidad. Eso quiere decir que nosotros como papás tenemos que dejar de ver al mundo virtual de nuestros hijos como ese lugar donde pasan un ratito. Ese es su mundo. Y quien tiene adolescentes aquí, y ojalá alguien me esté escuchando, podrá decir por dos cuando yo diga que los adolescentes pueden estar sentados en el mismo sillón y aún así están interactuando a través de una plataforma digital muchas veces. Ese es el nivel en el cual conviven, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es importante entender, pues que no es un mundito allá, no es un mundito, es su mundo, hoy es su parque, hoy es el mundo en el que ellos se desarrollan y no pelearnos con él, porque en la medida en que lo vemos como un lugar malo, un lugar donde ellos pierden el tiempo, un lugar en el que no desarrollan nada, pues los propios menores se alejarán de nosotros para contarnos temas que tengan que ver con ese mundo, ¿no? Al final necesitamos estar cerca, tener una comunicación abierta y permitirles que nos hablen de lo que pasa ahí. Y así como les preguntamos cómo les fue en la escuela y con quién comieron, lunch, pues tendríamos que estarles preguntando con quién juegan y qué es lo que pasó en el juego y estar enterados de lo que está sucediendo. Em, la segunda cosa es que tenemos que construir una relación de confianza y esto quiere decir hablarles de estos riesgos. Si nosotros no les pasamos información sobre los riesgos existentes, al final ellos tampoco serán capaces de regresar con nosotros cuando tengan una corazonada o tengan una emoción que les reporte esa alerta para que la podamos platicar con ellos, ¿no? Entonces es importante. Ernesto, ya tengo que terminar. ¿Eso significa que tengo que terminar? No, 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 adelante. No, Ah, continúa. No, perdóname. Es no, que no, no. escuché algo, escuché como un tono. Entonces, bueno, pues creo que es importante que tengamos claro que si no hablamos de los riesgos, tampoco serán capaces de detectarlos cuando se les presente. La otra son los controles parentales. Sí, sí, infórmense. Todas las plataformas digitales tienen un instructivo de controles parentales y de las cosas que pueden tanto ustedes como adultos y enseñarle a los niños para protegerse en el uso de estas plataformas. Em, es importante
que las conozcan y también las de sus sistemas operativos, los tiempos en pantalla y que sobre todo hagamos que estas interacciones digitales se balanceen con otro tipo de interacciones en la presencialidad, que tengamos otro tipo de actividades con los menores. Otra cosa importantísima, y esto sí se lo digo muchísimo a los papás y de verdad les pido que lo cuiden, es que chequen que los niños no utilicen plataformas que tengan un nivel de edad mayor a su propia edad. Es importante que, que le hagamos caso. Me ha tocado ver papás que cuando ponen la fecha de nacimiento de sus hijos para abrirles una cuenta, mienten solo para que los hijos puedan tener una cuenta porque sus amiguitos la tienen. Y creo que ahí hay tres cosas involucradas. Lo primero es que nuestros hijos nos están viendo mentir. Y eso quiere decir que es fácil, pues, no seguir las reglas. Y las reglas están ahí para algo. La segunda es que estamos poniendo a nuestros propios hijos en riesgos porque al haber declarado una edad distinta en la plataforma, el algoritmo les va a presentar contenido de esa edad, lo cual quiere decir que nosotros mismos estaremos exponiendo a nuestros hijos a estar cerca de contenidos que quizá no son los que en ese momento pueden manejar. Y dos, también las plataformas cuidan a los menores, no dejándolos utilizar algunos elementos o funcionalidades de las plataformas. Y si nosotros mismos declaramos una edad que no es, estos controles no podrán entrar en vigor para cuidar a nuestros hijos. Así es que la verdad es que todo mal si permitimos que esto pase, porque estaremos, sin darnos cuenta, perjudicando directamente a nuestros hijos. Otra cosa es justamente pues esto que les platiqué de los horarios y el balance que los menores tengan que tener tanto en su vida presencial como en su vida virtual, que tengan buenas horas de sueño, que tengan tiempo de esparcimiento en lo presencial, que hagan ejercicio, que se alimenten bien, que cumplan con sus obligaciones de la escuela. Y en la medida en que eso esté balanceado y no se empieza a comer las otras cosas, entonces podrá ser algo con lo que los niños podrán estar. La otra cosa es que hay que hablar con ellos y decirles que todo lo que tenga que ver con interacción online lo intenten hacer solo con personas que conocen fuera de la virtualidad. Esto quiere decir que si tienen amigos de la escuela con los que luego se sientan a jugar en una plataforma de gaming, eso está bien, pero que no hagan de su mundo el que conocen solamente a través de las plataformas, porque pues ahí es donde sobre todo el grooming estará muy presente. Otra cosa es que hay que hacerles conciencia de lo que es información pública y qué es privada. Y aquí yo les pregunto a ustedes y les pido que lo hagan con sus hijos. ¿Qué información crees que el mundo no debería de conocer? Y digo el mundo porque pasa mucho con los adolescentes, sobre todo, que la respuesta que dan es, mamá, solo se la mandé una foto a mi mejor amiga. Y lo que no se dan cuenta es que en Internet, en cuanto tú dejas de tener el control de un contenido, ese contenido se vuelve totalmente público. Y yo intento llevarlos a estos escenarios un poco catastróficos de esta respuesta que me dan. Solo se la mandé a mi amiga. Sí, mi vida. ¿Y tu amiga qué puede hacer con esa foto? Tu amiga puede reenviársela a todos sus contactos de WhatsApp o la puede montar en cualquier grupo de WhatsApp, o la puede subir a cualquiera de sus redes sociales, o podría hacer con ella lo que quiera. Tú ya perdiste el control de esa información. Es muy, muy relevante que tengan esta división entre lo público y lo privado para que puedan ellos mismos crear el criterio de qué cosas no debes de compartir en Internet con nadie. ¿Quieres enseñárselo a un amigo? Perfecto, enséñaselo así, pero no permitas que salga de tu dispositivo y de tu control. Por supuesto, hay que enseñarles a usar todas las funciones de privacidad posibles, que sus cuentas sean privadas mientras sean menores de edad. Eso quiere decir
pues que no simplemente los sigan personas que no los conozcan, que no tengan acceso a los chats privados, porque ahí es donde se dan las prácticas más riesgosas. Eh, y también hay que protegerlos de los comentarios. Yo no sé si muchos de ustedes sepan, pero la mayoría de las plataformas de Meta y TikTok y en general las que hoy están usando los jóvenes permiten que se filtren comentarios que les hagan a sus hijos o a sus menores relacionados con palabras o con temas agresivos o que ellos puedan filtrar y decir todos los comentarios que lleguen en los cuales me digan sábelo todo, por decir algo, los voy a eliminar del feed y entonces la plataforma va a hacer eso por sus hijos y así evitarán también que les lleguen pues cosas que no necesariamente sea bueno que estén escuchando o viendo porque les causan muchísima ansiedad. Em, Ayudémoslos a crear contraseñas seguras. Por favor, olvidémonos del 1, 2, 3, 4, 5, 6 o del 1, 2, 3, 4 o de la fecha de nacimiento o de la mascota, porque todas esas cosas son muy predecibles y además no las compartamos. Por alguna razón, los menores de edad y los jóvenes en general suelen tener estas cuentas grupales, estas cuentas que arman entre 4 o 5 personas que postean cosas todas ellas y todas comparten las contraseñas y al final, pues lo que no se dan cuenta es que se tendrán que hacer responsables de todo lo que se publique en esa cuenta si ellas la abrieron. Entonces, eso y permitirle a alguien que se meta a sus propias cuentas y vea sus propios contenidos. A muchas personas les ha pasado que por compartir una contraseña de sus propias cuentas ha salido información que no quieren que salga. Em, y bueno, también es importante que como papás sepamos qué hacer. Creo que es relevantísimo que nos informemos, que estemos claros de qué pasa si a uno de nuestros hijos le sucede algo de las cosas que hemos platicado el día de hoy. Y lo primero y lo más importante, entender que sus hijos serán las víctimas. No son tontos otra vez y no es cómo pudiste hacer esto, cómo permitiste que te pasara, porque eso los revictimiza una y otra vez. Y además, al no encontrar el apoyo de los cuidadores, pues ese niño puede llegar a lugares pues muy oscuros, ¿no? Al final, hoy tenemos casos como la niña de Argentina que se quitó la vida precisamente por no recibir el apoyo de sus papás y porque le estaba pasando una cosa así. Y es muy común que esto pueda pasar. Entonces, creo que como papás nos toca también hacernos a la idea de que si en algún momento sucede algo así, pues lo que nos toca es contener tanto física como emocionalmente ese menor y por supuesto saber qué hacer. Y eso implica también conocer sus derechos, denunciar, hacer todo lo que sea necesario para que nuestros hijos estén bien, cerrar sus cuentas, ponerlas en privada inmediatamente, evitar que se puedan compartir sus contenidos, hacer todas las denuncias en las plataformas digitales pertinentes, utilizar esta plataforma de Te Protejo México, que es esa que permite que podamos denunciar los contenidos sexuales que estén pues de nuestros propios hijos o de quien los encontremos para que a través de INHOP, que es esta organización internacional que trabaja con reportes de Interpol, pues pueda denunciar esto. Ya hoy, ya no, perdón, este dato está desactualizado, ya no son 43 países, son 55 países los que se han sumado a esta red de INHOP. Y entonces cuando ustedes denuncian uno de estos contenidos, sin importar que el contenido se encuentre en un servidor en Ucrania, pues este contenido se puede eliminar, dado que además se trata de contenidos de menores de edad. Y esto, pues creo que es una constante en todos los países que está penado por la ley que eso suceda, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Por supuesto, hay que comunicarse al 088, llamar a la policía cibernética, guardar pruebas de todo lo que está pasando. Me pasa y veo que mamás de repente que difunden contenido de sus hijas, pues lo que quieren es como borrarlo inmediatamente porque hay una sensación de mucha vergüenza de lo que está pasando, cuando en realidad, pues la vergüenza la debería de tener el agresor o la agresora, quien haya sido, pero no la víctima.
Y, y hay que tener esa información si es que luego se quiere proceder, porque además, pues la víctima necesita esa restitución. Entonces es importante que aprendamos cómo hacer esto bien y que no actuemos simplemente desde una reacción porque por supuesto que causa muchísimas emociones estar sumergido en una situación como esta y mucho más cuando es un adulto cuyo menor le pasó. Y por último, pues hablarles de esta figura que también me parece relevante y esta, pues más que nada, es para los adultos y es el sharenting, ¿no? El sharenting es esta acción de compartir información personal, fotos y hacer actualizaciones en redes sobre nuestros hijos, sobre los menores de edad. A veces creo que no entendemos que parte de la ingeniería social que hacen las personas que dañan a nuestros menores tiene que ver con información que nosotros mismos les proveímos a través de otras publicaciones donde ponemos en qué escuela están nuestros hijos, en las que sacamos fotos de ellas en las playas, en bikini. O sea, al final, eh, creo que si nosotros no también aprendemos a tener este criterio de por qué estamos compartiendo las cosas, podemos estar dañando a nuestros propios menores, ¿no? Y aquí por eso les pongo esto de reflexiona por qué lo hago, por qué subo una publicación de mis hijos. Y por supuesto que la primera respuesta, y yo se las doy porque tengo tres, es me siento muy orgullosa de ellos y me encanta, y lo voy a decir en este tono sin que suene así, pero me encanta presumirlos, me gusta porque estoy orgullosa de estos tres niños. Entonces, es muy fácil que compartir sus logros o lo que estoy viviendo con ellos pueda estar ahí, pero creo que hay que preguntarse más de eso. ¿No? En realidad hay que preguntarse, oye, y cuando publico esta foto, ¿qué estoy revelando de los míos? ¿Qué estoy revelando de mi hijo? ¿Puede alguien darle un mal uso a esta foto si la pongo ahí? Y esta y la más relevante es, ¿tengo su consentimiento? Porque, ¿qué creen? Los niños hoy tienen la posibilidad de decir, no quiero aparecer en tus redes y creo que eso sería válido. De hecho, yo de estos tres que les platico, tengo una que no tengo consentimiento de sacar y en ninguna foto. Entonces, al final creo que es también importante y relevante que les empecemos a preguntar qué significa para ellos estar en estas publicaciones, porque tienen pues derecho a decírnoslos y justamente a que no seamos los causantes de la ansiedad o de todas estas cosas que les pueden pasar. Somos su ejemplo digital, nos están viendo. Si nosotros no podemos dejar el celular, ellos tampoco lo van a hacer. Si nosotros compartimos todo, ellos lo van a hacer. Si nosotros no filtramos información pública de la privada, ellos tampoco lo van a saber hacer. Así es que nos están viendo todo el tiempo y con esto pues voy a cerrar para decirles que sí se puede. Creo que sí hay una manera de tener un mejor uso de Internet y que es precisamente con información, con apertura, con confianza y desde ese lugar donde acompañamos, donde no se prohíbe y donde se cuida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Creo que estamos sobre tiempo, pero creo que nos da tiempo para una pregunta que nos hicieron aquí en el chat. Hablabas de muchas recomendaciones para estos riesgos que existen hoy día para nuestros niños en Internet. Adicional, ¿qué otra recomendación nos puedes dar para el uso correcto de las tecnologías en menores de edad, sobre todo? Pues otros consejos, yo diría que yo hay uno que me gusta mucho dar, tiene más que ver con mi parte de coaching, pero lo aplico aquí, y es Sí, enseñemos a nuestros hijos, no solo en la virtualidad, pero aquí es muy relevante, a reconocer sus emociones. Se oye trillado. Yo sé que el que escuchen esto en una plática de entorno digital es raro, pero las emociones, recordemos siempre que no existen buenas y malas emociones. Son simplemente la manera en que nuestro cuerpo nos avisa o nos dice algo, nos manda una señal de algo. Y a mí me ha resultado muy beneficioso hablar de las emociones con mis hijos. Por ejemplo, les voy a poner un caso que tuve y es real.
de una de mis hijas que tiene 15 años y un día me preguntó, mamá, ¿cómo sé qué fotos puedo subir a mi perfil de Instagram y cuáles no? Y me llamó la atención la pregunta, ¿no? Y entonces yo simplemente le dije, ¿y por qué me preguntas eso? Y me dijo, porque ayer iba a subir una foto y cuando la iba a subir como que tuve duda. Y yo lo que le dije es, en ese momento en que sientes duda, no subas nada, porque eso es esta sensación de tu cuerpo diciéndote que hay algo que te Peligro. incomoda, que te incomoda. Quizá no le pueda poner nombre y quizá no pueda tener una clarificación de la idea para hablarla perfectamente bien, pero yo creo que el cuerpo Sí. está diciendo algo. Y a partir de ahí ella lo que me ha dicho es eso, como que cuando voy a subir algo y fluye, lo subo, pero si siento por cualquier segundo un apretón en el pecho, un resquicio de duda o cualquier cosa, prefiero simplemente guardar la publicación, enfriarla si es necesario o simplemente no subirla mientras no pueda aclarar por qué me estoy sintiendo así. Y creo que eso es relevante porque pues como te digo, no hay recetas secretas, no va a haber fórmula para decir esto hazlo, esto no lo hagas, esto hazlo, esto no. Ellos se van forjando su propio criterio y creo que parte de eso tiene que ver con conocerse y entender qué están viendo ellos como peligro y por qué. Claro. No, pues bastante interesante el tema. Creo que a todos, sobre todo los que somos papás, nos deja mucho que pensar, mucho que reflexionar y sobre todo mucha tarea. Pues nada, no hay más preguntas, Ana. Creo que con esto cerramos tu presentación. De verdad, muchas gracias. Para los que están en la sesión todavía, voy a ponerles ahí en el chat el sitio de el festival para que puedan unirse a más sesiones de este tipo. Toda esta semana tenemos muchas más, entonces les recomiendo entrar al sitio y inscribirse, registrarse. Otra vez, Ana, muchas gracias por todo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión del festival. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense Hasta luego. mucho. Bye Adiós. bye. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.